Buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a su programa Vamos a Descubrir, un programa coauspiciado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y Televisión Educativa Nacional TEN Canal 10. El mes de septiembre es un mes de mucha fiesta y precisamente dedicado a las fiestas patrias que se desarrollan en todo el país. Hemos visto muchos desfiles llenos de colorido, entusiasmo y civismo el día de ayer. Precisamente el programa del día de hoy está dedicado a la independencia de Honduras. Y precisamente les invito a que no nos cambien y que se queden en el transcurso de esta hora, donde descubriremos más acerca de la independencia de nuestro país. Pero antes les invito a que vayamos a conocer aquellos eventos que se han desarrollado en nuestra universidad. Ya regresamos. La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán se hizo presente en la Feria de Oportunidades 2016. Yo creo que es importante porque la universidad ha venido posicionándose a nivel nacional en función de la vinculación que tenemos con la sociedad y de cómo aspectos académicos se tratan a través de los medios de comunicación y los eventos que realizamos, no solamente en los programas televisivos, de radio, publicaciones en los periódicos, sino en la relación que se tiene con la empresa y se tiene el concepto de que como es una universidad pedagógica, únicamente estamos en la formación de docentes a nivel de pregrado. Sí mostramos las ofertas de pregrado, pero también mostramos las ofertas de posgrado y cómo estos posgrados pueden ayudar en el tema de las mismas empresas y de los mismos países. Por ejemplo, el doctorado en políticas públicas educativas es una oferta que sirve para las empresas y que puede servir para las universidades públicas y privadas para generar propuestas innovadoras de investigación, cómo mejorar las políticas educativas a nivel de todo el país. Espacio donde se compartió con la sociedad hondureña su oferta académica, que es muy atractiva y completa para garantizar el desarrollo del país. Por supuesto, nosotros como universidad pedagógica tenemos una oferta en la línea formal y en la línea no formal. Y en la parte formal nos interesa muchísimo convocar a la juventud, a los profesionales universitarios para que conozcan nuestra oferta de posgrado. Y también en la parte no formal, la diversa opción que tenemos de cursos cortos, de diplomados, los servicios internacionales de evaluación de la lengua española, todo eso lo tenemos acá. La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán reconoce la incansable labor de un grupo de docentes distinguidos. Con mucha satisfacción. Y en segundo lugar, pues hay un momento en que te hace ver un poco la vida, la trascendencia, ¿verdad? El camino que hemos recorrido y hace recordar determinados momentos que han sido importantes en nuestra vida. Momentos alegres, momentos también difíciles, complicados que hemos pasado y sin embargo pues nos damos cuenta de que al final del camino hemos sido útiles, que yo creo que es lo que debe pretender todo ser humano, ser útiles, ¿sí? A su vez, los docentes con 25 años de laborar en esta institución, con un homenaje a su dedicación y pasión por la educación. El Departamento de Educación Física de la UPN-FM realizó un conversatorio sobre el origen, desarrollo y perspectivas de la educación física en Honduras. A su vez, el programa incluyó un homenaje al magíster Clovis Morales Chávez, un ícono muy importante del deporte a nivel nacional y docente por más de 40 años de esta casa de estudio. Bueno, hablar de Clovis Morales para nosotros es bastante significativo porque él tuvo gran influencia desde la creación hasta lo que tenemos actualmente en la carrera de educación física. Una persona que con gran trayectoria institucional y que para nosotros es significativa porque creo que es la persona que más tiempo ha permanecido en la jefatura de nuestro departamento durante toda su vida de existencia. La influencia de ellos
de Clovis Morales, de María del Carmen Figueroa, por ejemplo, sobre la formación de los actuales educadores físicos en el país, no la podemos negar. Por eso hablar de él en este momento tan importante de su carrera, yo creo que es gratificante para nosotros en representación de nuestro departamento. Nos agrada compartir con cada uno de ustedes los eventos que se han desarrollado en nuestra universidad. Al regreso de la pausa, regresamos con más acerca de la independencia de Honduras. Ya regresamos. Bueno, amigos televidentes, estamos en un segmento de su programa Vamos a Descubrir, siempre por Televisión Educativa Nacional, en Canal 10. Hoy tenemos un tema bastante interesante. De hecho, nosotros ya lo hemos vivido, hemos presenciado los desfiles patrios y hay algo que nos recuerda acerca de la independencia de Honduras. Precisamente para abordar el tema se encuentra con nosotros el doctor Jorge Amaya y el magíster o máster Virgilio Maradiaga del Departamento de Ciencias Sociales de nuestra universidad. Bienvenidos ambos. Gracias. Buenas. Bueno, pues vamos a abordar el tema de independencia de Honduras, pero para que nuestros amigos televidentes puedan entrar en contexto, vamos a explicar un poco acerca del término independencia. Licenciado Virgilio. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo a la comunidad universitaria y a la ciudadanía hondureña con motivo de estas fiestas patrias. Lógicamente de que el término independencia es un término que se ha venido manejando a través de toda la historia, ¿sí? Siempre el ser humano, los pueblos, las comunidades han aspirado a la independencia, es decir, todo lo que es el negativismo del sometimiento y de la dependencia. El término independencia es un ideal, lógicamente, como es el ideal de la libertad, de la fraternidad, de la igualdad, ¿no? Que son inalcanzables, definitivamente, son anhelos, ¿verdad?, de los seres humanos y que difícilmente un ser humano o una comunidad, un país puede decir que es independiente totalmente. Entonces, es una lucha permanente del ser humano por independizarse y eso no va a terminar nunca, ¿no? Y esa lucha precisamente es la que ha hecho historia en todos los términos geográficos y en los términos históricos. Refiriéndonos a la independencia, ¿verdad?, de Honduras y más bien de Centroamérica, el 15 de septiembre de 1821, simplemente es un paso para salir de un dominio, pero desgraciadamente también para caer en otros dominios que todavía hasta este momento no hemos podido independizarnos. ¿Sí? Bien, doctor, licenciado Virgilio, cuando hablamos de independencia, ¿hablamos solamente del término que no dependemos políticamente de otros? La independencia, según los momentos históricos, ha sido una necesidad, ¿verdad? Se ha convertido en una necesidad debido a las condiciones que han vivido los seres humanos y particularmente los países. Si en un momento, por ejemplo, en 1789, ¿verdad?, explotó la Revolución Francesa en búsqueda de una libertad política, ¿verdad?, y también de una igualdad política y económica, en otros países la independencia ha sido más bien un anhelo para poder construir sociedades nuevas, ¿verdad? La independencia es la libertad que nosotros podemos tener para escoger, por ejemplo, nuestro propio camino de desarrollo. Entonces, el término independencia es un término histórico, no es absoluto, definitivamente, es relativo, está en relación con el momento que se está viviendo. Doctora Amaya, su experiencia, ¿cómo define el término independencia? Buenas noches a la comunidad universitaria de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en Tegucigalpa y en todos sus centros distribuidos en todo el país. Estamos muy contentos de poder estar estrenando nosotros este set de los programas de la Universidad Pedagógica a través de Canal 10. Y bueno, con respecto a la pregunta,
En el caso de la historia de Honduras, muchos de los procesos históricos, al igual que en toda América Latina, se suelen denominar con ciertos términos, ¿verdad? Y en nuestra historia, pues, el término independencia alude a ese proceso histórico que dio fin a un largo periodo, a una estructura histórica que fue la época colonial y que dio inicio a lo que los historiadores hemos denominado generalmente como la época independiente o la época republicana, ¿no? Que marca, pues, no solamente un proceso de ruptura con la dominación colonial española de 300 años, sino que marca también el inicio de una etapa histórica que ya dentro de 5 años va a cumplir su bicentenario, ¿no? Así que es posiblemente uno de los acontecimientos históricos más importantes de la historia patria, porque marca la etapa, creo yo, más importante, que es su etapa de vida en libertad, en independencia republicana. Lógicamente, como dice nuestro colega y amigo, el profesor Virgilio, no es una independencia total. En Honduras todavía imperan muchas desigualdades, mucha injusticia. De hecho, Honduras es declarada por muchos organismos como el país más desigual, pero en todo caso ya no somos una colonia de España, somos un país que está en eso, en construcción de su total independencia, ¿verdad? Así es. Gracias, doctor. Todos hemos venido aprendiendo en el transcurso de nuestros estudios o hemos leído en algún momento de que el hecho de la independencia en el año de 1821 es producto de hechos históricos que marcaron la historia, si podemos decirlo así, del mundo entero, ¿verdad? ¿Nos pueden hablar acerca de esos hechos históricos que definitivamente dieron un rumbo diferente a los países? Claro, esa etapa de la historia, no solamente hondureña, sino centroamericana y también latinoamericana, es sumamente interesante. Yo la podría caracterizar como una etapa de mucha efervescencia, de luchas políticas, de luchas ideológicas, de anhelos por un lado de unos, preservar su hegemonía, en el caso de los imperios, ¿no? El imperio español luchando contra los ejércitos y contra las milicias criollas, y por otro lado, pues, los americanos, los criollos, pero también indígenas, mestizos, afrodescendientes, luchando por su libertad. Es, pues, una etapa de luchas, no solamente de carácter militar, sino también fundamentalmente ideológicas y sociales. Estas luchas mediadas están influidas por procesos tanto internos como externos. Creo que los procesos externos más importantes, por supuesto, fueron el desencadenamiento de la Revolución Francesa de 1789 y, por supuesto, también la influencia ideológica del movimiento de la Ilustración, de todos estos filósofos y científicos franceses y europeos, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, quienes con sus obras postularon las ideas que encaminaron estos procesos revolucionarios, las ideas de libertad, igualdad y fraternidad. Y otro episodio externo también que motivó las independencias fue desde luego el proceso de revolución independentista de los Estados Unidos en 1776. Y a nivel interno, pues hay varios factores, ¿no? En América influyó mucho, por ejemplo, para la independencia de Centroamérica, el proceso independentista de Haití de 1804, y por supuesto también los procesos revolucionarios independentistas que encabezaron Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos en México, y en el sur, por supuesto, el movimiento libertador de Simón Bolívar desde 1816 hasta la total independencia que conformó la Gran Colombia en 1821. Y en el caso de Centroamérica, pues las contradicciones que existían, las disputas que existían entre los peninsulares, el poder imperial que quería preservar
el estatus colonial de Centroamérica, y por otro lado la lucha de los liberales centroamericanos, encabezados pues por José Cecilio del Valle y por otros hondureños y centroamericanos como Dionisio de Herrera y Francisco Morazán, entre otros. Así que pues vemos una historia que se presenta en ese momento con muchas luchas, con mucha efervescencia política, que al final logró la victoria de los liberales en contra del imperio más grande del mundo en ese momento. Bueno, el doctor definitivamente ha hecho un recuento, ¿verdad?, de muchos hechos que sí definitivamente han marcado la historia y que somos producto de todos esos hechos, nosotros o la independencia de Honduras en 1821. Vamos a una pausa, amigos televidentes, ya regresamos con más de la independencia de Honduras en 1821. Gracias, amigos televidentes, por su fiel sintonía. Hoy tenemos un tema bastante interesante y es la independencia de nuestro país. Y nos encontramos con el doctor Amaya y el doctor Maradiaga, ¿verdad?, que son docentes de la carrera de Ciencias Sociales de nuestra universidad. Hablábamos en el segmento anterior, licenciado Maradiaga, del hecho de aquellos momentos o aquellos actos que se dieron a nivel de Latinoamérica para poder llegar a lo que es nuestra independencia. Sí, desgraciadamente la historia de América Latina y más aún la historia nuestra ha sido estudiada como por momentos, ¿verdad?, y no como un proceso natural, lógico, dinámico, vivo, ¿verdad?, que como la vida nuestra, que tiene sus diferentes momentos, pero somos los mismos que vamos caminando por el tiempo. En ese sentido, 1821 o 1823, que fue la independencia absoluta, no es más que la cúspide de un momento que se venía engendrando desde la época colonial. Es decir, en la historia, todos los acontecimientos, los hechos, los procesos, tienen un origen en el momento anterior. ¿Verdad? Es ahí donde se generan entonces los elementos que van a dar, ¿verdad?, como resultado un momento cualitativamente superior, no como sucedió en 1821 y mejor aún en 1823. La independencia tiene su origen lógicamente en lo despótico que se fue convirtiendo, ¿verdad?, el dominio colonial español, la corrupción que vino llevándose por parte de los grandes funcionarios, de los altos funcionarios, ¿verdad?, españoles en América, y por otro lado el desarrollo cuantitativo y el desarrollo también intelectual de los criollos, ¿verdad?, que llegó un momento en que tuvieron que preguntarse, bueno, nosotros somos más americanos que los peninsulares, y por qué los peninsulares tienen el poder y nosotros no, ¿verdad? Y por otro lado, los indígenas también, ¿verdad? Es decir, después de 300 años empiezan a darse cuenta también que ellos tienen su propia identidad, ¿verdad? Todo lo que había sucedido durante la época colonial, el descontento comienza a privar, ¿verdad? Y comienzan movimientos, ¿verdad?, indígenas, y lo mismo sucede con los afrodescendientes, ¿verdad? Que adquirieron, quieras o no, algunos de ellos mucho poder y mucha decisión en América. En ese sentido, entonces, los factores externos no son más que condicionantes de una estructura que se ha venido conformando al interior de América y al interior, en este caso, de Honduras. Los factores externos generalmente juegan un papel importante en la medida en que lo permitan los factores internos, ¿sí? Y en ese caso, lógicamente, la Revolución Francesa, la Ilustración, no hubiera tenido nada que hacer, ningún papel en América, si no hubiera sido por la situación política, económica, social, ideológica que está viviendo América, ¿no? En ese sentido, entonces, la independencia no hay que verla en 1821 o 1823, sino desde mucho antes para poder entenderla y para poder entender el momento y además posteriormente lo que sucede, que es consecuencia de lo que sucedió, ¿verdad?, desde el principio de los movimientos independentistas. Okay. Hemos visto lo que sucedió antes, ¿verdad? Pero durante, en ese momento, ¿cómo fue el ambiente? Estamos hablando del periodo 1821-1823.
Bueno, lógicamente de que el proceso de independencia en los diferentes ámbitos de América Latina fueron diferentes. En primer lugar, por el papel que jugaba cada uno de estas provincias para el gobierno español, ¿verdad? No era lo mismo el papel que jugaba el Alto Perú, Bolivia, que jugaba México para el Imperio Español, que el papel que estaba jugando Centroamérica, ¿no? Marcos Carías Zapata, uno de los historiadores más respetados en Honduras, ha escrito algunas cosas que nos han hecho pensar mucho y reflexionar, ¿verdad?, sobre lo que significaba la Capitanía General de Guatemala para España, ¿verdad? Es decir, aquí no habían riquezas como las que habían en el altiplano mexicano o boliviano, no habían grandes imperios como el Inca o como el Azteca, y tampoco tenían, ¿cómo se llama?, una fuente para los españoles de riqueza, ¿verdad?, de provisión, etcétera, para el gobierno español. Entonces era un área bastante marginal, ¿no?, en relación con otros ámbitos de América Latina. Por eso es que se explica que la independencia de Centroamérica, de las provincias de la Capitanía General, sea una independencia sin violencia, sin guerras, ¿verdad? Es decir, aquí no se llevaron a cabo guerras como las que hubo en América del Sur. Lógicamente el Imperio Español estaba más obligado a defender, ¿verdad?, y a seguir sometiendo esos lugares que le eran de gran garantía económica y política, ¿verdad? Y en Centroamérica, pues aquí, ¿verdad?, hasta un poco burlonamente hemos visto cómo han escrito de que doña Dolores Bedoya de Molina, con una marimba, ¿verdad?, en la plaza central de Guatemala, comenzó a incitar para que se diera la independencia. Entonces son cosas interesantes porque nosotros a veces también exageramos el papel, decimos los grandes yacimientos y riquezas que habían en Centroamérica. No es cierto, ¿verdad? Riquezas las que había en el Alto Perú y en el Alto Bolivia, donde solamente un yacimiento que había en ese altiplano se podía haber construido un puente, ¿verdad?, desde Bolivia hasta España, con la plata que se trajeron de esos lugares. Entonces, por eso la independencia de Centroamérica tiene características muy especiales. En primer lugar, es pacífica. En segundo lugar, no tocó las estructuras coloniales, quedaron intactas, ¿verdad? En tercer lugar, no se sabe, según el Acta de Independencia, ¿verdad?, se sigue discutiendo todavía porque eso parece que lo que da a entender es que la independencia es de la provincia de Guatemala y no de todas las provincias de la Capitanía, porque se dice en la misma Acta de Independencia de que el asunto de la independencia quedará sujeta a un congreso que se va a realizar un año después, es decir, en 1822, para que decida, se dice en el Acta de Independencia, ¿verdad?, sobre un asunto tan delicado como es la independencia. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿nos independizamos o no en 1821? ¿Verdad? Y en 1822 se reúne el Congreso con representantes de todas las provincias y lo que deciden es la anexión a México, ¿verdad? Entonces, yo considero, ¿verdad?, salvo mejor criterio el doctor Amaya y de otros historiadores, de que 1823 es realmente el verdadero momento de la independencia económica, política y social, ¿verdad?, de las provincias que fueron parte de la Capitanía General de Guatemala, y que es ahí donde se establece la independencia de México, ¿verdad?, de España, y dice ahí de cualquier país de este o del otro continente. Bueno, ya el máster Maradiaga nos ha hecho un recuento de los hechos que se vivieron durante esa etapa de 1821-1823. Doctora Amaya, ¿qué acontecimientos históricos se dieron durante, un tiempo después de lo que se llama la independencia de Centroamérica? Muy bien, ya el colega y amigo, el profesor Virgilio, empezó a introducir ese proceso. En efecto, muchos historiadores han caracterizado el proceso independentista de Centroamérica como más o menos pacífico en comparación al proceso que se había llevado en México, por ejemplo, o en lo que posteriormente se denominó como la Gran Colombia. Esa primera etapa de la historia centroamericana fue
fue pacífica. La independencia como tal se declara mediante un acta, es decir, mediante la firma de un documento que es aprobado por lo que en aquel tiempo eran como las principales fuerzas políticas o autoridades, tanto civiles y políticas como religiosas. Pero lo que viene después no estuvo exento de violencia. De hecho, más bien a partir de esa acta en la que otros sectores estuvieron inconformes, es que deriva diríamos, la lucha armada y más o menos la violencia en Centroamérica. La violencia se desata en efecto cuando el Congreso declara la anexión a México. Hay sectores liberales que se oponen especialmente en El Salvador, pero también en Guatemala y en Honduras, de modo que el emperador mexicano Agustín de Iturbide envió una fuerza militar para consolidar la dependencia de Centroamérica al nuevo imperio mexicano. Vino el general Vicente Filísola y a punta de las armas, pues, sometió a Centroamérica al imperio mexicano. Por eso después, en esa, diríamos, segunda acta de independencia de Centroamérica, la del 1 de julio de 1823, cuando ya han derrocado en México al emperador Iturbide y las fuerzas de Filísola abandonan Centroamérica, se reúne nuevamente un congreso y decreta esta acta que decreta que Centroamérica va a ser independiente tanto de España, de México o de cualquier potencia del viejo como del nuevo mundo. Por esa razón yo considero en efecto que esa es pues diríamos la verdadera independencia. Y después viene el largo proceso de guerras civiles que derivaron pues de la instauración de la República Federal. Centroamérica estuvo 3 años en guerra civil entre 1826 y 1829. Bueno, tremendo lo que ha pasado, lo que pasó después de lo que conocemos como la independencia de Centroamérica. Bien, no nos cambien, ya vamos a regresar, vamos a una pausa. Si quiere seguir aprendiendo y descubriendo más acerca de la independencia de Honduras, lo invitamos a que no nos cambie de sintonía. Ya regresamos. Gracias por su fiel sintonía. Hoy en su programa Vamos a Descubrir estamos hablando acerca de la independencia de Honduras y tenemos 2 historiadores de la carrera de Ciencias Sociales de nuestra universidad para que compartan un poco de lo que ellos saben en relación al tema. Hablábamos acerca de todos los hechos que han venido marcando y de hecho lo que se vivió después de lo que conocemos como independencia. Pero, Máster Maradiaga, ¿realmente de qué nos independizamos? Bueno, en primer lugar hay que decir claramente de que en los acontecimientos históricos de tal envergadura como ser el momento de la independencia, como en las revoluciones sociales tan importantes como la francesa, la revolución industrial, la inglesa de 1642, siempre necesariamente tiene que haber una fuerza hegemónica que dirija, que oriente, y que son sus intereses los que están en juego, ¿verdad? Nosotros cuando hablamos de la Revolución Francesa no podemos hablar de una revolución de todo el pueblo francés, porque hay una fuerza hegemónica que es la que tiene los intereses fundamentales planteados para resolver mediante ese acontecimiento. Y lo mismo sucede con la independencia de América Latina y particularmente con la independencia de las provincias de Centroamérica, ¿verdad? Que los intereses que están en juego en ese momento son los intereses de los criollos, es decir, de los españoles nacidos, ¿verdad?, acá en América, y que se llega un momento en que se dan cuenta, ¿verdad?, de que tienen una contradicción tan grande con los peninsulares que ellos han perdido prácticamente el poder y la perspectiva histórica de desarrollo, ¿verdad? Entonces la pregunta que se hacen, bueno, pero ¿por qué si nosotros somos la mayoría? ¿Por qué si nosotros somos la gente ilustrada? ¿Por qué si nosotros somos los verdaderamente americanos? ¿Por qué tenemos que estar bajo el dominio y el sometimiento de los peninsulares? Es decir, aquí dentro de la estructura de la iglesia, dentro de la estructura administrativa colonial, ¿verdad?, la estructura social
los peninsulares ocupaban el primer lugar, lógicamente, ¿no? Y si no, preguntémosle aún después, ¿verdad?, a José Trinidad Reyes por qué no llegó a ser obispo. Lógicamente porque no era de origen eminentemente español. Entonces, toda la estructura fundamental de la iglesia, la estructura superior, ¿verdad?, era venida de Europa y particularmente de España. Y lo mismo sucedía con toda la estructura administrativa. De ahí entonces que los criollos comienzan, ¿verdad?, su movimiento y comienzan también la persuasión y el convencimiento a las demás capas de la población, particularmente los indígenas, ¿verdad? Y por otro lado, como llaman, los afrodescendientes y también a los mestizos de todos los tipos, ¿verdad? Todas las mezclas que habían, ¿no?, étnicas. Entonces se comienza a cuestionar el dominio español. Eso por un lado, pero por otro lado, España había caído en una situación muy difícil, es decir, ya de casi no poder gobernar América, ¿verdad? Para que se diera este hecho de la independencia, fue necesario de que los pueblos americanos no quisieran vivir como vivieron durante la colonia y que España no pudiera dominar como dominaba anteriormente. En ese sentido, entonces, las situaciones se dan, ¿verdad? Y se va a producir entonces este momento de la independencia, que no es cierto que es la independencia de los indígenas, no es cierto que sea la independencia de los mestizos, no es cierto que sea la independencia de los negros, ¿verdad? Porque 1821 no dio la libertad para los esclavos, sino hasta posteriormente, ¿no? Bien. Doctora Maya, ¿seguimos siendo dependientes? Sí, Honduras de hecho es posiblemente de América Latina el país más dependiente, especialmente de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos. En el siglo XIX, después de que nos independizamos de España, Inglaterra fue, podríamos decir, como el imperio que intentó suplantar a España. Hubo intervenciones inglesas a lo largo del siglo XIX en Centroamérica, en Honduras, pero ya en el siglo XX, especialmente desde que Estados Unidos resultó triunfante en la Primera Guerra Mundial en 1918, y empezaron sus inversiones en minería, en el cultivo de bananos, pasamos a ser muy dependientes de Estados Unidos, pero Honduras se convirtió como en el patio trasero. Hemos sido también dependientes económicamente de los organismos financieros internacionales, del Fondo Monetario, en fin, y también ahora somos dependientes mucho más de Estados Unidos, sobre todo a raíz del proceso migratorio de muchísimos hondureños que pues envían remesas de allá, y hay políticos en aquel país, sobre todo políticos de derecha, que amenazan con expulsar a nuestros inmigrantes. De modo que sí, somos formalmente independientes, un país soberano, independiente, pero muchas decisiones en materia política, económica, están mediadas también por la intervención abierta en nuestros asuntos no solo de Estados Unidos, de otros organismos internacionales. Así que pues todavía tenemos una tarea por delante para buscar ser en realidad más soberanos y tener más autodeterminación, que es un derecho reconocido en el marco del derecho internacional, ¿verdad? Bien, hemos sido testigos de que todo el mes de septiembre en nuestro país se desarrollan diferentes actividades, ¿verdad? Que incluyen los desfiles que observamos el día de ayer, de hecho. Pero ¿cómo han cambiado o cómo han venido cambiando las celebraciones en relación a este tema? Sí, con respecto a esta pregunta sobre cómo se han ido modificando las fiestas patrias, sí, hay ya estudios, hay colegas que están estudiando este tema del significado de las fiestas patrias y que indican que, bueno, dos cosas. Una, que en el siglo XIX fue instaurada la fiesta de la independencia más o menos desde los tiempos, desde mediados del siglo XIX, pero sobre todo a partir de la Reforma Liberal, como un mecanismo discursivo en el cual se quería construir sentido de nacionalidad. Y por tanto, los políticos querían hacerle ver a la comunidad nacional
de que todos éramos parte de una república independiente. En el siglo XIX la fiesta empezó a ser posiblemente la fiesta cívica más importante, la fiesta de los desfiles del 15 de septiembre. Era muy solemne por las calles del casco histórico de Tegucigalpa. A mediados del siglo XX, en los años 50, cuando se construye el Estadio Nacional, la fiesta se lleva a celebrar con los desfiles ahí al estadio, y más o menos ya a partir de la década de los 70, 80 empezó a incorporar, por ejemplo, elementos de la parafernalia de los desfiles norteamericanos, un poco más exóticos, por ejemplo, con las palionas, con más minifaldas, y era más ya un espectáculo que una fiesta cívica. Yo creo que pues, las fiestas se van modificando, pero a mi juicio es interesante que se conserven los dos elementos, que se conserve pues lo solemne, lo cívico, ¿no? Para homenajear, para exaltar a esas figuras legendarias que nos dieron la independencia, pero por otro lado no vamos a obligar a los muchachos que desfilen con pues indumentarias que eran del siglo XIX o que ya no son de la época de ellos, ¿verdad? Yo creo que está bien que se vaya incorporando novedades, pero siempre conservando la solemnidad que tuvo la fiesta cívica desde el siglo XIX, ¿verdad? Sí, hay quienes pueden asegurar de que se ha ido perdiendo ese civismo o se ha ido perdiendo esa actitud cívica en relación a lo de las fiestas patrias. ¿Será cierto eso, doctor? Yo creo que sí, también hay otras fiestas de pronto en el calendario cívico que van adquiriendo, por ejemplo, mayor notoriedad. Últimamente, por ejemplo, la fiesta del Empira está tomando bastante impulso, donde salen las indias y los indios bonitos, o los carnavales, por ejemplo, que se suelen hacer en algunas ciudades. Pero hay gente, imagínense también, que se va desprendiendo de estas fiestas cívicas porque igual el Estado ya no le sirve nada, es un Estado que más bien genera desigualdades, entonces la gente no se siente identificada con pertenecer a una comunidad nacional que no le da trabajo, que no le da universidad, que no le da escuela, que no le da seguro social, entonces sí se ha ido perdiendo. Máster Virgilio Maradiaga, como educadores, ¿cómo podemos fomentar esa actitud, ese civismo desde las aulas de clases? Bueno, yo creo que uno de los asuntos más delicados es cuando nosotros tratamos de responder a esa pregunta, cómo lograr consolidar nuestra identidad nacional, cómo podemos a través de estas fiestas fortalecer la unidad, ¿verdad?, del pueblo hondureño, cómo podemos llevar a cultivar, ¿verdad?, los mejores valores cívicos, ciudadanos, ¿verdad? Y yo no creo de que la respuesta sea a través de los desfiles que hacemos el 15 de septiembre. Yo digo de que habría que remontarse un poco, ¿verdad?, a los años 50, 60 inclusive, donde las fiestas patrias se conmemoraban y se les rendía tributo principalmente en los centros escolares, no en el Estadio Nacional, ¿verdad?, donde cada mañana había un acto cívico, ¿verdad?, y los sábados cívicos también, que fueron perdiendo vigencia, donde se explicaba el valor de cada uno de los héroes, de los símbolos, se explicaba el sentido de cada una de las fiestas patrias, y lógicamente jugaba un papel fundamental el estudiantado y el magisterio, ¿verdad?, en las aulas escolares. Entonces la pregunta es ¿por qué hemos caído en este consumismo, en este mercantilismo, ¿verdad?, que trae el 15 de septiembre y cómo se han ido deteriorando también otras fiestas, no solamente la del 15 de septiembre, si hablamos, ¿verdad?, del Día de la Mujer, del Día de la Madre, ¿verdad?, del Día de la Nacionalidad con la Empira, etcétera, vemos cómo se ha ido aprovechando por sectores, como se llama, verdaderamente utilitaristas, ¿verdad?, de que hay que aprovechar estas fiestas para vender más, para que consuman más, para dar un espectáculo, etcétera. Entonces yo creo que sí es necesario que todos los que estamos en el ámbito de la educación nacional
tanto autoridades como maestros, como estudiantes, como profesionales comprometidos, nos preguntemos qué es lo que realmente se exige para el pueblo hondureño, ¿verdad?, en el festejo de esta fiesta, ¿verdad? Y en ese sentido, entonces, ¿verdad?, el pueblo, yo creo que lo que está exigiendo es, ¿verdad?, lograr una mayor cohesión, una mayor unidad, ¿cómo se llama?, nacional, y lograr, lógicamente, un mayor desarrollo ideológico, político, que nos permita aspirar a mejores momentos de desarrollo. Bien, vamos a una última pausa comercial, ya regresamos con más de la independencia de Honduras. Bien, ya estamos en el último segmento de su programa Vamos a Descubrir y hemos estado hablando acerca de la independencia de Honduras y precisamente en el último segmento en la actitud correcta que nos lleva a fomentar el civismo desde las aulas de clases. Vamos a las conclusiones del tema y yo quisiera escuchar al máster Maradiaga en relación a las conclusiones. Bien, yo creo que la primera conclusión es plantearnos de que la independencia es una lucha permanente de los pueblos, ¿no? Definitivamente no podemos llevar la mentalidad, ¿verdad?, la conciencia de la nacionalidad hondureña a pensar de que lo que sucedió el 15 de septiembre de 1821 nos convirtió en independientes y que por lo tanto pues ahora somos lo máximo, ¿no? Y que no puede suceder cosa mejor que en 1821, ¿verdad? Es decir, entendemos de que la independencia es un proceso, ¿verdad?, donde permanentemente los seres humanos están luchando por lograr una mayor independencia, así como los otros valores, ¿verdad?, ¿cómo se llama?, que la humanidad ha venido cultivando, como la libertad, la igualdad, la fraternidad, etc. Esa es la primera conclusión. La segunda conclusión, yo creo que nos lleva necesariamente a pensar en aquellos sectores que no recibieron absolutamente nada, ¿verdad?, con la independencia de 1821. Estamos hablando precisamente de las etnias, ¿verdad?, hondureñas, estamos hablando de los pech, de los chortíes, estamos hablando de los lencas, estamos hablando de los tolupanes, etcétera, y preguntarnos entonces qué han recibido en todo este proceso que hemos venido festejando. Preguntarle también, ¿verdad?, los afrodescendientes, ¿verdad?, qué realmente les trajo la independencia y de qué pueden presumir ahora después de 1821, ¿verdad?, y qué era lo que tenían antes y qué es lo que tienen ahora. Y así también pues a los mestizos mismos, ¿no? A veces nosotros somos diferentes o nos sentimos diferentes y por eso no podemos conformar una verdadera unidad nacional, ¿no? Eso no solamente para nosotros los ladinos, es decir, los que no somos ni negros, ni indígenas, ni blancos, ¿verdad?, sino también para todos los que conformamos la nación, ¿sí? Gracias. Doctora Maya, sus conclusiones. Muchas gracias. Nada más pues agradecerles al programa la invitación. Estamos siempre a la orden para colaborar desde el Departamento de Ciencias Sociales de la UPN. Y bueno, nada más tal vez indicar que yo siempre le comento a mis estudiantes de historia en la Universidad Pedagógica que creo que sí hubo un avance cualitativo de pasar de un estado monárquico, ¿no?, de un estado de dominación colonial a un estado republicano que por lo menos en teoría garantiza las libertades, las garantías individuales, un estado que reconoce la libertad, en contraposición, por ejemplo, a un estado que reconocía la esclavitud. Claro, la lucha es permanente, hubo segmentos indígenas, afrodescendientes que siguieron empobrecidos, pero que aún, incluso hoy en día, siguen luchando porque se garantice sus derechos, como decía el profesor Virgilio. Así que yo les comento a los estudiantes, ¿fue mejor la independencia? Yo creo que sí, ¿verdad? En vez de pasar en un periodo o en un gobierno de dominación colonial, pues estamos construyendo aún todavía la total independencia de Honduras. Muchas gracias. Bueno,
Queremos agradecer a ambos historiadores de la carrera de Ciencias Sociales de nuestra universidad por haber compartido con nosotros en el programa y a ustedes, amigos televidentes, por su fiel sintonía. Queremos contar con su presencia y que esté pendiente del programa Vamos a Descubrir el próximo viernes, siempre en este horario de 8 a 9 de la noche. Tengan todos muy buenas noches y felices fiestas patrias.